senadora Ensberger, a nuestras secretarías, a las asesoras del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, a nuestros asesores y asesoras. Vamos a partir en comité, estamos esperando que llegue la ministra y también uno de nuestros colegas, pero por mientras quiero darle la palabra al señor secretario para la cuenta. Gracias, señora presidenta. Solo se ha recibido una comunicación, es de la Biblioteca del Congreso Nacional, elaborada por el analista don Juan Pablo Cavada, mediante la cual remite una minuta sobre las iniciativas que podrían vincularse al proyecto de ley que tipifica y sanciona la violencia digital. Hay varias iniciativas que están en la Cámara de Diputados y un par en el Senado, para eventualmente, si ustedes quisieran solicitar que se refundan con este proyecto. Eso, presidenta, respecto de la cuenta. La tabla del día de hoy, como bien saben sus señorías, está convocada para tratar dos iniciativas. La primera, iniciar el estudio del proyecto de ley que tipifica y sanciona la violencia digital. Y el segundo, continuar con la discusión en particular del proyecto de ley que modifica el Código Civil y otras leyes regulando el régimen patrimonial de la sociedad conyugal. A ambas iniciativas ha sido invitada la ministra del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, doña Antonia Orellana, quien va a ser acompañada por la jefa del Departamento de Reformas Legales, señora Paloma Galaz, las abogadas del mismo ministerio, señoras Valentina Cataldo y Tatiana Torres, y el equipo de comunicaciones. A esta sesión, presidenta, también había sido invitada la senadora Carmen Gloria Aravena, quien se ha excusado por tener compromiso, entiende la Secretaría, un viaje, por lo cual no nos va a poder acompañar. Si le parece, presidenta, la Secretaría puede hacer una pequeña relación del primer proyecto que van a tratar. Perfecto, muchas gracias. Sí, muchas gracias, señor secretario. Y bueno, me parece importante también destacar que yo formo parte de la Comisión de Mujer y Equidad de Género, por lo tanto, este proyecto viene desde allá, por eso la invitación además a su presidenta, y le agradezco la relación, señor secretario. Ya. Gracias, señora presidenta, señoras y señores senadores. Corresponde iniciar la discusión del proyecto de ley que tipifica y sanciona la violencia digital, asignado con el boletín 13.928-07. La presente iniciativa se encuentra en segundo trámite constitucional y se originó en moción de las diputadas señora Orsini, Santibáñez y Jomans y de los diputados señores Alessandri Calisto y de la exdiputada señora Maya Fernández y de los exdiputados señores Marcelo Díaz y Gonzalo Fonsalida. Se dio cuenta de esta iniciativa en la Sala del Senado en sesión del 9 de julio de 2024. Posteriormente, en sesión del 24 de julio del mismo año, la Sala de la Corporación acordó que esta iniciativa sea conocida en primer lugar por la Comisión de la Mujer y Equidad de Género, pues trámite que ya se cumplió, y posteriormente por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. El objetivo de este proyecto de ley es, en síntesis, tipificar en el Código Penal, específicamente en el epígrafe que regula los delitos contra el respeto y protección a la vida privada y pública de la persona y su familia, la violencia que se despliega en entornos físicos y digitales, para lo cual se modifica una serie de delitos y se crean otros, estableciendo límites a conductas o comportamientos que acontecen en espacios públicos y en el espacio virtual, para evitar un perjuicio a la intimidad y honra de las personas y su familia, como también a sus datos personales y a la integridad física y psíquica. Se modifican diversas disposiciones del Código Penal, según lo van a ver ustedes en el texto comparado. En la misma línea, la Comisión de la Mujer y Equidad de Género aprobó un artículo segundo. Originalmente este era un proyecto de artículo único, pero ahora está dividido en dos preceptos. Este artículo segundo se modifica el Código Procesal Penal para que en caso de delitos que involucren imágenes, registros de videos o sonidos de acciones sexuales o exhibición de partes íntimas con fines sexuales y aún antes de la formalización, el juez de garantía o el tribunal del juicio oral en lo penal podrá decretar que el administrador de las plataformas digitales de redes sociales elimine el contenido digital de aquellos delitos. Sus señorías tienen a su disposición un texto comparado de 4 columnas. La primera contiene las disposiciones legales vigentes,
el texto aprobado por la Comisión de la Mujer y la Equidad de Género corresponde al trámite del primer trámite constitucional. Las modificaciones introducidas por la Comisión de la Mujer y la Equidad de Género y el texto aprobado por la Comisión de la Mujer y Equidad de Género. Entiende la Secretaría que la Comisión de la Mujer y Equidad de Género había entendido que esto era un proyecto de artículo único y en virtud de ello introdujo modificaciones. Sin embargo, ha dejado de ser un proyecto de artículo único y ahora es un proyecto que tiene 2 artículos y por lo tanto esta comisión correspondería a que lo examinara en general. Eso, Presidenta. Muchas gracias, señor secretario, por la relación. La palabra, senadora, ¿no? Ok, entonces le vamos a dar la palabra al Ejecutivo. No solamente está la abogada y las representantes del Ministerio de Mujer y Equidad de Género, sino que también del Ministerio de Seguridad. Y quiero invitarlos a todos a que tomen asiento. Ustedes ven cómo van solicitando la palabra. Me imagino que... ¿Vas a partir tú, Paloma? Sí, ok. Gracias. ¿Se escucha? Sí. Gracias. Muy buenos días a todas y todos. Por su intermedio, Presidenta. El proyecto de violencia digital que hoy presentamos se ha ido construyendo a lo largo de su tramitación con miradas interdisciplinarias y con consensos transversales. Este proyecto se redactó y se ingresó en 2020 con una participación protagónica de las organizaciones de la sociedad civil que enfrentan diariamente casos de violencia digital, sobre todo de violencia de género en el ámbito digital. Se trata de organizaciones que conocen bien el fenómeno y marcaron la pauta respecto de lo que estiman necesario que se legisle en base a lo que está ocurriendo actualmente en el ámbito virtual. En el primer trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados se perfeccionó el proyecto en atención a la legislación vigente. En el primer trámite participó la Biblioteca del Congreso Nacional, personas expertas en datos personales y nuevas tecnologías, abogadas especialistas en violencia de género por medios digitales, agrupaciones de la sociedad civil como la Fundación Derechos Digitales y ONG Amaranta, y abogadas y abogados penalistas. Este trabajo permitió perfeccionar el texto original y alinearlo con el marco normativo actual. En junio de 2024 el proyecto pasó al Senado, donde la Comisión de Mujeres y Equidad de Género estudió el boletín en extenso y de manera bastante acuciosa. Y en esta comisión participó el Ministerio Público a través del director de la Unidad de Delitos Sexuales, participó el Defensor de la Niñez, la Corporación Humanas, en conjunto con la Red de Periodistas y Comunicadoras Feministas de Chile. Participó también ONG Amaranta, ONU Mujeres y académicas de Valoras de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En este sentido, se recibieron sugerencias, comentarios, observaciones de parte de todos los organismos que son clave al momento de perseguir y sancionar la violencia digital. Pero es importante relevar el trabajo que se realizó con esas sugerencias y esos comentarios formulados. El proyecto que actualmente presentamos fue sometido además a una instancia técnica en el contexto de la Comisión de Mujeres, en la que participaron asesoras y asesores tanto del Ejecutivo como de los senadores y senadoras que componen la comisión, quienes acogieron estas sugerencias que formularon las instituciones clave e incorporaron en el proyecto estas sugerencias, dando fruto a una propuesta que fue bastante común y que fue apoyada transversalmente por las y los senadores y senadoras. De este modo, el proyecto recoge las preocupaciones de la sociedad civil, las que no solo participaron de la redacción inicial, sino además participaron en las comisiones que han estudiado el proyecto y han hecho lo mismo el Ministerio Público como órgano persecutor y las instituciones especializadas. Existe, Presidenta, un consenso generalizado sobre la necesidad de robustecer la legislación penal para permitir la persecución y sanción de la violencia que tiene lugar en el ámbito digital, la que de acuerdo a todos los estudios que existen en la materia se dirige y afecta especialmente a las mujeres, niñas y adolescentes.
De acuerdo a estudios elaborados por ONG Amaranta, estos detectan que el 73,8% de las mujeres, principalmente entre los 18 y 35 años, han vivido hechos de violencia digital. Dentro de las agresiones más reportadas por el estudio se encuentra la violencia verbal, las amenazas, el hostigamiento o el acoso, el envío de imágenes de genitales sin consentimiento, la difamación, la pérdida de acceso a la cuenta, entre otras conductas. Y estos datos que existen a nivel nacional se condicen bastante con las cifras que existen en el escenario mundial. La Comisión de Banda Ancha de las Naciones Unidas fue una de las primeras agencias internacionales en señalar que la violencia de género contra las mujeres y las niñas había alcanzado proporciones pandémicas, también en Internet, identificando que el 73% de las mujeres había experimentado alguna forma de violencia en línea. Adicionalmente, se detecta que las consecuencias de la violencia en línea pueden ser gravísimas y llegar hasta ser fatales, por lo que es necesario construir una respuesta estatal que permita activar a las policías y al órgano persecutor, otorgándoles a las víctimas la posibilidad de acceder a medidas cautelares, acceder a medidas de protección que sean necesarias para el debido resguardo de ellas. Si bien el jefe jurídico de la Subsecretaría de Seguridad Pública va a profundizar sobre los aspectos técnicos del proyecto, tenemos que señalar que luego del exhaustivo estudio que realizó la Comisión de Mujeres, el proyecto de ley contempla los siguientes delitos, solo los enumeraré. Sí, por favor. Tipifica la exhibición, envío, difusión o publicación de contenido íntimo obtenido con consentimiento, pero bajo la expectativa de no ser compartido por terceros, y contempla además una pena agravada para cuando este contenido se obtiene de manera escondida o contra la voluntad de la víctima. Tipifica el hostigamiento también y el envío no solicitado de imágenes o grabaciones de órganos genitales o acciones de significación sexual. Tipifica lo que se ha denominado doxeo o la publicación de datos personales con fines delictuales. Tipifica la utilización de inteligencia artificial como el deepfake. Sanciona la exhibición o difusión de material difamatorio, ¿cierto? Que hemos conocido estas dinámicas, que es verosímil pero falso, que se crea con inteligencia artificial u otras tecnologías. Se tipifica también la violencia política digital en virtud de la afectación a los procesos democráticos, ¿cierto? Se tipifica también la sextorsión para quien utilice este material íntimo o sexual de manera de que busque dinero o alguna otra conducta que no es jurídicamente obligatoria. Crea también, y queremos destacar esto, una medida cautelar, la que fue muy valorada por la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, que apunta a la eliminación del contenido de tipo sexual de las plataformas cuando éste ha sido subido sin consentimiento de la víctima. Y por último, se contemplan ciertas reglas de persecución penal para que pueda esta legislación adaptarse a la realidad virtual, en las que va a profundizar la Subsecretaría de Seguridad Pública. Y antes de pedirle, Presidenta, pudiésemos darle la palabra al jefe jurídico, hacer presente que este proyecto no es un esfuerzo aislado en el trabajo de erradicación de la violencia digital, sino que se sitúa entre otras acciones variadas de prevención, de sensibilización, campañas gubernamentales, medidas de atención a las víctimas, las cuales en el fondo requieren del apoyo legislativo que significa este proyecto para lograr avances significativos en orden a proteger efectivamente a las personas afectadas y sancionar adecuadamente las conductas que específicamente ocurren en los entornos digitales. Gracias, Presidenta, sí, por su intermedio. Muchísimas gracias. Luego vamos a ir dando la palabra, pero entonces le doy la palabra al jefe jurídico del Ministerio de Seguridad Pública. Muchas gracias, Presidenta. Saludar por su intermedio a la Comisión. Hacer presente de manera previa que el Ministerio de Seguridad Pública y antes también el Ministerio del Interior ha estado trabajando este proyecto en conjunto con el Ministerio de la Mujer desde el primer trámite en la Cámara, porque este proyecto forma parte de la agenda legislativa de seguridad del Gobierno. De hecho, formó parte del segundo fast track legislativo que acordó el Ejecutivo con el Congreso en su oportunidad. En cuanto al fondo del proyecto, las modificaciones que se incorporan al Código Penal y Procesal Penal están expresadas aquí en los recuadros que vamos a ir mostrando de manera breve. En primer lugar, se modifica el actual artículo 161A del Código Penal, que regula la captación sin consentimiento de
imágenes o material en lugares privados, lo que se hace es únicamente agravar la sanción de dicho delito cuando las conductas recaen sobre imágenes o registros audiovisuales de contenido sexual. Esto se hace así porque esta comisión podrá ver a lo largo del proyecto que en general las conductas que dicen relación con material de contenido sexual presenta penas más altas que el resto de las conductas que se tipifican. También se aumentan las multas del actual delito de captación sin consentimiento en lugares públicos. Se modifica el artículo 161D del Código Penal, que tipifica actualmente la difusión no autorizada de contenido entregado con consentimiento. Lo que se hace es modificar el tipo para sancionar la difusión del contenido que se obtuvo con consentimiento y se difunde posteriormente. Actualmente el Código Penal no hace esa distinción, lo que produce que este tipo se confunda con el del artículo 161A. Entonces lo que se agrega acá es que el material tiene que haber sido obtenido con consentimiento de la víctima, pero luego se difunde sin ese consentimiento. Además se explicita que esta conducta solo puede ser cometida por adultos, porque cuando el material contiene o representa a menores de edad, se está lo dispuesto en el artículo 367 quater del Código Penal, que regula delitos asociados a la pornografía infantil. El artículo 161E, que se incorpora, tipifica la difusión de registros creados con tecnología que son verosímiles pero falsos. O sea, lo que se tipifica acá es el delito de deepfake, sea que se cree con inteligencia artificial o con otras tecnologías que produzcan este material que es indistinguible de una imagen real, digamos, o un material real. Y nuevamente respecto de niños, niñas y adolescentes se incorpora una regla de reenvío a las reglas generales del Código Penal, en el entendido de que nuevamente aquí puede haber conductas más graves como las asociadas a los delitos de pornografía infantil. En la Comisión de Mujer y Equidad de Género se incorporó también el artículo 161F, que sanciona el mismo delito que explicamos recién, cuando tiene por objeto menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos políticos y de participación de la persona afectada. Es lo que en la Comisión se conceptualizó como delito de violencia política digital. En el artículo 161G se incorpora un tipo penal de extorsión cuando las conductas que hemos venido estudiando se realizan para forzar alguna conducta a la que el derecho no autoriza, y se remite, si es que ustedes ven el comparado, se remite a los tipos de amenaza que se regulan en el Código Penal y se establecen las mismas penas. En el artículo 161H se tipifica el delito de hostigamiento. En particular, este delito ha sido conversado con el Ministerio Público porque este tipo de conductas que son de común ocurrencia, muchas veces no tienen cómo ser perseguidas. A veces se persiguen como amenaza, a veces como injuria, pero el delito de hostigamiento propiamente tal, que hoy se regula, por ejemplo, en el Código Penal español, y del que este delito toma varios elementos, no está regulado y representa un vacío de larga data en el Código Penal. Así que el texto del delito se inspira tanto en el Código Penal español como en los sucesivos anteproyectos de Código Penal que este Congreso ha revisado. Se incorpora también en el artículo 161I el delito de difusión deliberada de datos personales, conocido como doxing o doxeo, por el cual se difunden datos personales de una persona que permiten ubicarla para la comisión de los delitos que se han venido señalando y de cualquier otro delito en general. Se modifica además el artículo 214 del Código Penal, que actualmente regula el delito de usurpación de identidad, para explicitar que ese delito puede cometerse tanto por medios tradicionales como por medios digitales, que es algo que ha entendido la jurisprudencia en algunos casos, pero que nos pareció relevante dejar explicitado en el texto de la ley.
el artículo 161J incorpora una serie de agravantes a los delitos que se han venido revisando cuando la víctima es menor de 18 años, cuando el delito es cometido contra quien es o ha sido cónyuge o conviviente o con quien se ha tenido un hijo en común o mantenido una relación sentimental o sexual, y cuando el delito se usa, y cuando en la comisión del delito se usa el anonimato o falseo de identidad, que también es una modalidad comisiva habitual en esta clase de delitos. El artículo 161-CAR incorpora una regla especial de concursos que lo que hace es establecer que cuando las conductas descritas son constitutivas de un delito más grave, debe estarse a ese delito y no a aquellos que se están estableciendo en el Código Penal. Se establece además en el artículo 161L que estos delitos son de acción penal pública previa instancia particular, reproduciendo en gran parte el artículo especial para delitos sexuales. Se incorpora una regla de competencia territorial similar o idéntica a la que regula actualmente el artículo 367 quinquies para delitos también sexuales, que lo que hace es establecer que las conductas se entienden cometidas en Chile siempre que se tenga acceso al material a través de una plataforma a la que se pueda tener acceso desde el territorio nacional. Y por último, se incorpora en el artículo 109 bis del Código Procesal Penal una medida cautelar o una medida de protección por la cual el tribunal podrá ordenar al administrador de las plataformas digitales o de redes sociales que se elimine el contenido digital relacionado con estos delitos. Eso es a grandes rasgos, Presidenta. Muchas gracias por la presentación. Hola, ministra, ¿cómo está? Buenos días. Voy a pedir que, dado que se incorpora el senador José García Ruminot, que viene en reemplazo del senador Luciano Cruzcoque, no habíamos podido iniciar formalmente la comisión, así que en nombre de Dios y la patria se inicia la sesión. Muchas gracias, senador, por el reemplazo. Quiero darle la bienvenida también a la ministra Antonio Orellana, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Ministra, contarle que ya expuso su ministerio, también el Ministerio de Seguridad. Antes, a lo mejor, de dar la palabra a los senadores, la Secretaría hizo una relación. Le quiero dar la palabra a usted. Viene, obviamente, este proyecto de la Comisión de Mujer y Equidad de Género. Y luego de eso vamos a ir revisándolo. Estamos frente a un proyecto que, si bien se inició como artículo único, hoy día tiene 2 artículos, por lo tanto, estamos iniciando la discusión en general en esta comisión, a diferencia de lo que ocurrió, ¿cierto?, o como partimos en la Comisión de Mujer. Y, bueno, solamente a modo de adelantar algo, digamos, acá va a ser importante, por ejemplo, lo que podamos escuchar de invitados, tanto penalistas como también algunos abogados o académicos del derecho procesal. Quiero adelantar solamente eso porque tenemos una tipificación importante de distintos hechos de futuros delitos y también en ese contexto le quiero darle la palabra. Así que, ministra, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio saludo a toda la comisión. Disculpen el atraso, pero el lunes es difícil salir de la moneda a tiempo. Y bueno, como ya expusieron desde el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Seguridad los contenidos, yo quisiera solamente referirme a 2 puntos para no extenderme. Uno, que en los contenidos respecto a las modificaciones al Código Penal se incluyen contenidos acordados junto al trabajo técnico con el Ministerio Público relativos a la aplicación que ya tenemos de 1 año y medio de la figura de la difusión no consentida de imágenes íntimas, tal como se informaba en la tercera la semana pasada con motivo del 25 de noviembre ha habido, porque pasamos de 0 a 144. No existía el delito, un aumento explosivo, lo que solo da cuenta de la necesidad que teníamos de abordar esta conducta, pero tal como hemos ido conversando a lo largo de la tramitación de este proyecto y como se dialogó también con el Ministerio Público, existe una dificultad aún procesal que esperamos poder remediar con esta nueva redacción, así como también otras conductas que van al alza a propósito de la importancia cada vez mayor del ámbito digital en la vida social y colectiva, pero que también vemos están avanzando en otros países.
recientemente en Estados Unidos a propósito de la Take It Down Act, que fue una propuesta bipartisana promulgada por el presidente Trump, y también en otro lado, en Australia, a propósito de la ley de deepfakes y la ley de seguridad digital, que nos muestran que es un ámbito contingente, además de las nuevas normativas de la Unión Europea al respecto. Y por lo tanto, acá estamos siguiendo también las recomendaciones del sistema interamericano a propósito de la necesidad de regular esto, la necesidad contingente que se expresa en las consultas a nuestro sistema de atención, ante la mayoría de las cuales no tenemos posibilidad de respuesta legal, y también una preocupación creciente a nivel global respecto a cómo, siendo una gran oportunidad en otros ámbitos, también el espacio digital y también la inteligencia artificial están replicando ciertas conductas de violencia de género que ya existen como base en la vida en común real. Eso. Gracias, presidenta. Gracias, ministra. Voy a dar la palabra entonces. Senadora, senador, senadora. Gracias, presidenta. Saludar a la ministra, a todos quienes la acompañan, a los senadores y a los asesores, a la Secretaría. Presidenta, yo creo que este proyecto de ley en el fondo busca responder al fenómeno emergente, ¿no es cierto?, que es la creación y difusión de contenidos falsos, manipulados o sintéticos, pero básicamente por la inteligencia artificial, ¿no es cierto?, pero creo que el proyecto no está bien construido. Creo que la forma en que estas conductas se tipifican introduce graves tensiones con principios constitucionales importantes, ¿no es cierto?, especialmente la libertad de expresión, el principio de la legalidad penal y la proporcionalidad de la pena. Creo que los conceptos utilizados en el 161E y 161F son absolutamente vagos, extensos. Esto va a terminar con una judicialización masiva en casos particulares, pero que no apunta a quienes efectivamente producen los daños en las redes sociales, como son los bots o las comunicaciones masivas. Yo creo que no está bien hecha la propuesta, ¿no es cierto?, cuando en el 161E, por ejemplo, se habla de causar daño o obtener un beneficio de otra naturaleza. ¿Cuáles son los límites objetivos de eso? La amplitud que va a tener un juez para sancionar es demasiado extensa, que en el fondo está violando el principio de taxatividad penal. Luego, cuando vamos al 61F, es más grande aún, porque aquí hay una situación agravada, ¿no es cierto?, que se mezcla con lo político, que va a afectar el debate político. Uno quisiera en democracia que el debate político sea lo más amplio posible, que no haya una censura previa. La Corte Interamericana, ¿no es cierto?, habla de esta protección, y el incomodar, por ejemplo, a un candidato es parte del sistema político, no puede convertirse en un delito penal. Presidenta, yo creo que esto es un fenómeno que hay que estudiarlo, que hay que analizarlo, que probablemente que hay que avanzar. Pero tal como vienen los artículos 161E y 161F, yo creo que no logran en lo más mínimo el objetivo, sino que lo único que van a obtener es una censura previa, afectar al derecho de la libertad de expresión y a inhibirse probablemente a los medios de comunicación y a muchas personas de participar en un debate público que entregue conocimiento, sí, ojalá veraz, a toda la ciudadanía, pero el querer tener ese conocimiento o ese debate veraz que informe no puede implicar una censura previa. Vuelvo a decir, tal como están los artículos 161E y F, yo no podría votar a favor de este proyecto, Presidenta. Espero que en la comisión se dé un debate
con profesores penalistas que históricamente nos han acompañado acá y avanzar, si se quiere avanzar en este proyecto, pero limitando el tipo penal. Si hay algo que repele al derecho penal, ¿no es cierto?, son los tipos penales extensos, sin límite, vagos. Y eso precisamente, todo y cada uno de esos conceptos, está en la tipificación penal de estos dos artículos. Gracias, presidente. Edith. Gracias, senadora. ¿Senador? No. Ok. Yo quiero decir algunas cosas primero a modo de fondo, ¿no? Y quiero recordar los títulos o cómo hemos ido conociendo en resumen cada uno de estos nuevos delitos o de estos hechos que estamos tratando de tipificar. El primero es la captación sin consentimiento en lugares privados. ¿Por qué quiero relevar esto? Porque hoy día esto no está sancionado, no es delito. Luego, la captación sin consentimiento en lugares públicos. Uno podría decir peor aún a propósito de la multa, ¿cierto?, que se está asociando, de la pena a la que se está asociando. Luego, la difusión no autorizada de contenido entregado con consentimiento. Que duda cabe los sinfín de casos que hemos conocido, algunos más públicos, otros menos públicos, a veces por las personas involucradas, pero evidentemente no queremos hacer distingos, sino que al contrario que esto que establecido en nuestra legislación. Me detengo en lo que decía la senadora Ensberger a propósito de la difusión de registros creados con tecnología, porque claro, al final del día, voy a decirlo de esta manera, la sociedad avanza, la tecnología se ocupa para bien o para mal, y lo que no puede pasar es que cuando incluso algunos países, ya los desarrollados por algo son desarrollados y nosotros en vías de, pero están hablando de cómo normar o regular, no con eso digo prohibir, sino que es cierto de tener normas claras respecto, por ejemplo, de la utilización de inteligencia artificial. Obviamente que en este caso, cuando opera la tecnología y hay difusión de registros creados con esto, hace muy poco vimos el caso incluso de menores de edad, ¿no?, en un colegio, no quiero nombrar a nadie, pero sí recordaremos que con cara de los alumnos, de las alumnas principalmente, un sinfín de hechos que, por supuesto, todo el mundo cree cuando ve las redes que son las personas y no algo creado con tecnología, termina dañándole el más amplio sentido de la palabra. Luego es la violencia política digital. Yo, tengo claro dónde estamos y no por eso creo que todo está permitido. Sí creo que en este caso, y por supuesto estamos aquí con el ánimo de que esto lógicamente se pueda mejorar, yo lo dije incluso antes respecto de que tenemos que escuchar a penalistas, tenemos que escuchar a profesores de procesal, penal específicamente incluso, pero aquí el fin de esta violencia es obstaculizar, es menoscabar o es anular el reconocimiento, el goce o ejercicio de los derechos políticos. Lo que quiero decir no es que alguien violente políticamente a otra persona por el legítimo derecho a pensar distinto, ni tampoco estamos hablando, ¿cierto?, de que incluso uno pueda no estar de acuerdo incluso con qué sé yo, con su perfil o con lo que dijo o dejó de decir, sino que aquí estamos hablando de que hay personas que incluso siendo candidatos o candidatas pueden hasta retirar sus candidaturas porque no están disponibles a cuando, insisto, eso terminó anulando su reconocimiento, menoscabando, etcétera, etcétera. Pero sí concuerdo con que si esto no está redactado de manera taxativa, si podemos mejorar los verbos rectores y por lo tanto lo que se va a tipificar o las mismas sanciones o la pena, ¿cierto?, a propósito de que obviamente tiene que guardar relación con el bien jurídico protegido, con lo que estamos eventualmente legislando, por supuesto que eso se va a hacer, se tiene que hacer. Y luego extorsión, hostigamiento, difusión deliberada de datos personales, ahí también hay que verlo, ¿cierto?, con la ley de datos personales, la usurpación de identidad. Acá se incorpora identidad directamente a lo que ya está establecido en nuestro código, estableciendo que obviamente se puede cometer por cualquier medio, en este caso, dado que estamos hablando de tecnología. O sea, quiero decir que habiendo leído los titulares o cómo hemos ido entendiendo estos delitos, y desde ya, porque por algo está en esta comisión y yo eso lo voy a resguardar como presidenta de la misma, de poder mejorar
y adaptarlo, ¿cierto?, al lenguaje, a la forma, al respeto de los principios, evidentemente, de la Constitución, porque estamos tipificando, insisto, esto sí, no quiero que nos escapemos del fondo del asunto. O sea, creo que esto, así como no solamente está legislado en otros países, a mí me parece vital que se dé la discusión. A lo mejor hay algunos delitos que se han repetido más y que guardan más sentido, que involucran hoy día sin distingo a menores de edad como a personas adultas, a personas de la sociedad civil sin ningún cargo o representación, como a quien pretende obviamente representar a su territorio, a sus vecinos, a otras personas. Y lo mínimo, insisto, que podemos hacer es empezar a revisar, bueno, incluso hasta el derecho comparado. Por eso agradezco también que la biblioteca nos entregue su trabajo, porque todavía nos puede a lo mejor parecer lejano, ¿cierto?, esta discusión, pero lamentablemente como se da en el día a día, como esto lo que no tiene límite, hemos visto que las consecuencias a veces son literalmente letales. No estoy hablando de violencia política digital, estoy hablando de la usurpación o directamente el utilizar un rostro de una persona y después a nadie le pasa nada. Y objetivamente aquí no solamente el tema de los bots, o sea, me refiero a que ahí hay agencias contratadas, por lo tanto hay dinero que se entrega para, entre comillas, prestar este servicio que termina afectando, ¿cierto?, la vida, insisto, de personas sin ningún distingo, incluso de edad, de actividad, etcétera, que realicen. Bueno, yo quiero llegar hasta allí. Quiero darle la palabra nuevamente al Ejecutivo, porque estamos discutiendo en general el proyecto. Por supuesto que tenemos mucho camino que recorrer todavía, sobre todo con los invitados, pero para que en esa línea a lo mejor también nos puedan indicar con la mirada no solamente del Ministerio de la Mujer, sino que del Ministerio de Seguridad, cuál es la propuesta de ustedes. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, efectivamente, desde que este proyecto se inició a trámite en 2017, 2020, perdón, estaba confundiendo con el otro. Desde el 2020 ha sufrido varias modificaciones que en nuestra opinión son mejoras, que tienen que ver precisamente con los aspectos que por su intermedio, Presidenta, la senadora Bensperger manifiesta como preocupaciones y que han sido cuestiones que han sido permanentemente dialogadas, como lo que tiene que ver con una graduación razonable de la pena en las definiciones y extensiones de los tipos, pero también queremos señalar que efectivamente hay un punto en el cual este proyecto en ningún caso establece algún tipo de censura previa en los términos que lo ha explicado ya también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque no establece sistemas de aprobación previa a la publicación de contenido, no establece interferencia directa o indirecta, no incluye interferencia, presión o prohibición alguna sobre alguna expresión. Son todos mecanismos que incluyen la reclamación y que además no le entregan al Estado esta potestad, sino que son previa instancia particular. Lo que sí vemos es que respecto a los ya 120 casos judicializados, que en su mayoría no son de personas ligadas al ámbito público, sino civiles particulares que han sufrido la difusión no consentida de imágenes íntimas, la extorsión a partir de la amenaza de la difusión de aquellas imágenes. Dejamos fuera de esto, por supuesto, a todos los y las menores de edad, puesto que la actual norma de pornografía infantil permite en una precisamente comprensión amplia, independiente de los medios de generación, que se estén persiguiendo de todas formas, como el caso mencionado o el de la semana pasada respecto a un acosador que lo hacía por medios digitales, o el envío de cuestiones a una menor de edad en el sur del país. Entonces, es respecto a las mujeres mayores de edad, que son precisamente el público de atención de nuestro Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, donde estamos observando estas conductas que están siendo también lesivas de la libertad de expresión de las propias víctimas, en la medida que se retiran de la participación de las plataformas digitales, sino que también con extensiones importantes de miedo, de modificaciones de conducta o incluso de acceder a conductas ilegales como el pago, a cambio de esta promesa de no publicación, sean ciertas o falsas las imágenes, pero ciertamente no consentidas. En eso, entonces,
En ese sentido, en el interés de que efectivamente este proyecto está en segundo trámite legislativo y ha sufrido o ha visto, más bien que sufrido, modificaciones importantes, de todo nuestro interés como Ejecutivo el poder escuchar más voces desde el mundo del derecho penal, desde la persecución penal. También insisto en que respecto a la difusión no consentida hemos tenido un trabajo técnico de intercambio con el Ministerio Público, porque efectivamente nuestro interés es que sean normas que permitan persecución penal efectiva y también el que podamos mostrar cómo estas figuras, si la Comisión lo tiene a bien por su intermedio, Presidenta, están funcionando en países que tienen sistemas tan distintos como Australia o Francia y Estados Unidos, que todos han, por distintos modelos, regulado esta materia. Sí, gracias, ministra. Senadora. Presidenta, mire, a mí este proyecto me recuerda mucho a aquella comisión por la verdad que sacó en algún tiempo, quería instaurar la ministra Vallejo, ¿no es cierto?, en que solamente ellos podían decir qué era lo que se podía o no se podía publicar. Y creo que es peligroso sobre todo en la democracia, o que va a afectar la democracia y las opiniones. Probablemente la propia ministra, ¿no es cierto?, hace un tiempo atrás, en el estallido, hizo grandes declaraciones por las redes sociales, bastante ofensivas a las carabineras, con términos... Y a lo mejor si uno hoy día se lo recordara y esta ley estuviera vigente, ella podría decir que esto es una exageración, podría decir o demandar que fue dado en otro contexto, pero fueron declaraciones dadas por ella, y ni siquiera declaraciones, que la subió a esto. Y uno tiene que hacerse responsable de lo que sube a sus redes sociales cuando en una discusión democrática se le recuerdan las declaraciones a lo mejor que muchos hemos hecho y que a lo mejor después uno pensándolo más reflexionadamente no correspondían. Pero, como dicen por ahí, uno es esclavo de sus palabras. Pues. Gracias, Presidenta. Gracias, senadora. Ministra, pero no hagamos... No, solo quisiera aclarar esto porque he tenido oportunidad de aclararlo en su momento con generales directores de Carabineros. Si existiera esta ley, de hecho, lo que me habría permitido es poder establecer las acciones legales correspondientes a quienes inventaron una publicación que no está, y eso se puede verificar, disponible. No, nunca la publiqué. Nunca la publiqué y, de hecho, existen métodos de respaldo digital en las que se pueden ver si un tuit fue efectivamente publicado. Precisamente es eso lo que permiten las fake news, que además luego las cuentas que se difundieron, esa falsa noticia, además de que difundieron falsamente de que yo había protestado frente a la catedral, también falso. De hecho, ese mismo día yo estaba con la familia del sacerdote que estaba oficiando la misa, que pueden dar cuenta de eso. Me podría haber permitido precisamente pedir que se solicitara, que se investigara quiénes estaban inventando esos hechos que efectivamente afectan gravemente a mi honra, porque yo no publiqué esas cosas. Y se lo he podido aclarar por medios claros a Carabineros de Chile, se lo he podido aclarar también en su momento al nuncio en Chile, y no tengo problema de volver a explicarlo. Pero efectivamente, tal como usted señala, la existencia de esa legislación me habría permitido precisamente mostrar que detrás de la instalación en forma sistemática de esa noticia falsa se creó un rumor que de hecho llegó tan lejos que me está siendo recordado 3 años después siendo absolutamente falso. Gracias, ministra. Yo quiero recordar, para pasar al segundo punto, que, claro, uno de los hechos que pretende, ¿cierto?, terminar siendo tipificado como delito es la violencia política. Pero hay otros, como por ejemplo, y quiero insistir en esto, el hostigamiento y envío no consentido de imágenes sexuales, la exhibición, envío, difusión o publicación de contenido íntimo obtenido sin consentimiento y agravado cuando obviamente se obtuvo, ¿cierto?, el consentimiento de la víctima y terminó, lógicamente, en las redes. Entonces, ahí figuras, ¿cierto?, porque todavía no son delitos, obviamente, que pretendemos que queden tipificados porque producen daños, y lo quiero decir sinceramente, irreparables en una persona, cuando además en su esfera íntima, lógicamente, no tenía por qué haberse enterado, ni siquiera digo terceros, ¿no?, que ya con eso convengamos bastaría, sino que a veces su propia familia. Y por eso creo que es vital concentrarnos no solamente en uno, sino que en todo, pero obviamente aquello que a lo mejor
no haga sentido o directamente transgreda principios, normas, en fin. Por supuesto que, como en toda discusión, no va a ver la luz, no va a tener los votos, pero sí me parece vital entender que este proyecto lo conocemos como el que tipifica y sanciona la violencia digital. ¿Hay violencia a través de toda esta red? Hay violencia. ¿Alguna en el entorno de lo político? Sí. Otro entorno, y ahí, por supuesto, puede, insisto, ponerse sobre la balanza que es lo más profundo, ¿no? Respecto al derecho a expresión, a la propia democracia, en fin. Pero también, insisto, hay violencia digital cuando, y ya no quiero ser reiterativa, pero hay hostigamiento, hay exhibición, difusión, publicación sin consentimiento de distintas cuestiones, a veces con tecnología, a veces reales, pero que no tenían por qué haber terminado allí, y eso, por supuesto, que violenta a quien termina siendo víctima de aquello. Así que, bueno, hemos dado por iniciado la discusión en general de este proyecto. Lo que correspondía hoy día era presentarlo. Estamos conociéndolo después de el trabajo que se hizo en la Comisión de Mujer y Equidad de Género, y estamos en segundo trámite constitucional, así que vamos a empezar a abrir un periodo de escucha de invitados. Vamos a partir por profesores penalistas, también del derecho procesal. Recordaba a la senadora Sberger, algunos que siempre nos acompañan, que ahí la Secretaría lógicamente tiene sus nombres. A mí siempre me gusta poder tener la opinión, por ejemplo, del profesor Eduardo Riquelme, que obviamente es penalista, pero bueno, tratemos de dejar o destinar algunas sesiones para poder escuchar a los que podamos ir proponiendo. Después se lo hacemos llegar a la Secretaría, ¿parece? Ok. Bueno, muchas gracias. Vamos entonces a... Sí. Señor secretario. Sí, señora presidenta, el segundo proyecto de ley que se va a tratar, que figura en la tabla del día de hoy, es el proyecto de ley que modifica el Código Civil y otras leyes regulando el régimen patrimonial de la sociedad conyugal. Esta iniciativa, como bien recuerdan ustedes, se encuentra en segundo trámite constitucional y introduce diversas modificaciones al Código Civil para garantizar la igualdad de plenos derechos entre los cónyuges, y así se propone varios. La Comisión ha celebrado varias sesiones para tratar este tema. Se han realizado audiencias en que se ha escuchado a profesores de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, doña Fabiola Latrop, al profesor de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes, señor Hernán Corral, la profesora de Derecho Civil de la Universidad de Santo Tomás, señora Leonora Echeverri, el profesor de Derecho Civil de la Universidad Adolfo Ibáñez, don Eduardo Kurt, y el profesor de Derecho Civil de la Universidad de Chile, señor Mauricio Tapia, amén de la profesora de Derecho Civil, señora Susana Espada, entre otras autoridades. Han venido la comisión, a propósito de esto, discutiendo, entre otras materias, el uso del patrimonio reservado de las mujeres, el artículo 150. Presidenta, eso como una breve relación del estado en que se encuentra esta iniciativa. Gracias, señor secretario. Ahí voy a aprovechar también, dado que está la ministra presente, las abogadas del Ministerio, de darle la palabra para, como decía el señor secretario, revisar el estado de la situación. Hablábamos con la senadora Sberger antes de iniciar la sesión, porque este proyecto ha ido avanzando, estamos votando, además, y habíamos quedado con una propuesta, obviamente, de recibir, digamos, una propuesta en aquello que está más cuestionado, ¿no? En aquello que eventualmente no puede tener votos, a ver si hay algún acercamiento, y si no, me refiero, por supuesto, al patrimonio reservado, y si no, bueno, no es en esta sesión, pero ya llegará el momento de pronunciarnos respecto de lo que hay. Y también hay otros artículos respecto a los cuales sí podríamos hacer una revisión rápida y entender, digamos, que algunos incluso terminan siendo de forma a propósito que tenemos un proyecto de ley y que la verdad no sé cuánto tiempo lleva, 15 años por lo menos, no sé, ha pasado 3 gobiernos o 4 y bueno, creo que siempre lo que corresponde, se gane, no se pierdan las votaciones, es que ojalá no siga demorándose su discusión. Así que bueno, le doy la palabra a la ministra para que nos contextualice también en qué estamos en este tema. Muchas gracias, presidenta. Efectivamente, como usted señalaba, durante la tramitación en esta comisión se ha vuelto necesario revisar el contenido del proyecto, teniendo en consideración los principios relevados sobre autonomía de la voluntad, sobre igualdad ante la ley, etcétera.
y es por eso que estamos trabajando en una propuesta que se ajuste de mejor manera a las distintas opiniones que se han manifestado tanto por las expositoras y expositores como por los integrantes de la comisión por su intermedio, que constan principalmente en las indicaciones ya presentadas. En ese sentido, el esquema propuesto por la indicación del Ejecutivo que hemos podido iterar en formulaciones previas con los equipos de asesores y asesoras es, en primer lugar, que el régimen supletorio de la administración de la sociedad conyugal sea la coadministración, dejándose como opción excepcional la facultad de nombrar a uno de los cónyuges como administrador exclusivo. Creemos que de esta manera se pueden cumplir tanto los términos del acuerdo de solución amistosa de nuestro país ante la Comisión Interamericana, como también los principios de reservar espacios de autonomía para la propia administración del propio régimen matrimonial en las diversas posibilidades que existen. La oportunidad propuesta para poder designar este administrador o administradora exclusiva en el esquema que propondríamos corresponderá a las capitulaciones matrimoniales celebradas antes del matrimonio. Para esto deberán constar en escritura pública y tendrán el carácter de irrevocables, salvo que exista cambio de régimen. Y en ese sentido, para efectos de reforzar la decisión de los futuros cónyuges, se propone fortalecer los deberes de información respecto a los distintos regímenes patrimoniales del matrimonio y sus consecuencias, que nos parece que es un contexto que subyace a la discusión de este proyecto de ley, que es un deber establecido en la Ley de Matrimonio Civil en su artículo 10, o incluirlos en los cursos de preparación del matrimonio en el artículo 11. Tenemos, en caso de nombramiento de un cónyuge administrador, se repone, y en eso hemos acogido las propuestas que se han hecho en esta comisión, se repone el patrimonio reservado para la mujer casada en los términos del actual artículo 150 vigente, y bajo la coadministración cada cónyuge actuaría indistintamente o requerirá el consentimiento de otro cónyuge para los actos de relevancia jurídica, que no voy a detallar porque ya lo hemos conversado ampliamente acá. Frente a la posibilidad de que se designe un cónyuge administrador exclusivo, este va a requerir la autorización del cónyuge no administración en los mismos actos jurídicos que se refiere a la coadministración. El arrendamiento cede la tendencia de los bienes raíces sociales por más de 5 años si son urbanos, por más de 8 si son rústicos, a propósito de la gran proporción de matrimonios celebrados bajo esta figura en las zonas rurales. En cuanto a las características de ese consentimiento, podrán actuar por mandato en la ejecución o celebración de algunos de los actos o contratos en los que se requiera consentimiento, y igualmente va a poder ser suplida la voluntad del cónyuge que se oponga sin justo motivo o por impedimento de alguno de ellos, como demencia, donde la demora genere un perjuicio. Y tratándose de la autorización, esta deberá ser, como hemos trabajado junto a los equipos, específica, otorgada por escrito o por escritura pública si el acto exige esa precisión, esa solemnidad, o bien interviniendo expresa y directamente de cualquier modo en el mismo. También va a poder prestarse por medio de mandato y podrá ser suplida por el juez en los términos que ya se indicaban. En los casos de que se omita la autorización o que el consentimiento no fuera prestado en los casos que lo requiere la ley, la sanción propuesta sería por regla general la nulidad relativa, excepto que no se obliga con bienes sociales, la Constitución como aval, el codeudor solidario, el fiador, o que otorgue cualquier otra caución respecto de obligaciones contraídas por tercero, en línea con lo que también presentó aquí la Superintendencia de Insolvencia. La inoponibilidad, arrendamiento o cesión de la tenencia de bienes raíces sociales urbanos por más de 5 años, los rústicos por más de 8. El plazo para reclamar la nulidad sería de 4 años desde la disolución de la sociedad conyugal o desde que cese la incapacidad del cónyuge. Y bueno, hay varias propuestas más que han sido trabajadas entre los equipos respecto a la administración del haber propio para ambos tipos de administración, porque estamos estableciendo varias hipótesis. Respecto a la incorporación al haber social para ambos tipos de administración, cada cónyuge lo hace con independencia del otro, no ingresando estos bienes al haber social sujeto a las obligaciones y limitaciones, como por ejemplo el bien propio, el inmueble adquirido como herencia, que es uno de los temas que da origen precisamente a la litigación ante la Corte Interamericana. La regla especial para los bienes con subsidio, en las cuales se propone
en línea con lo discutido ampliamente en ambas comisiones, que cuando su adquisición sea financiada con cargo a subsidio habitacional del Estado, este pertenecerá al haber propio del adquirente y discutible será la presunción de bien familiar, y creemos que ese es un debate en el que podemos seguir ampliando, porque hay varias opciones. Y en cuanto a la administración extraordinaria, la regla general es que respecto al haber social los cónyuges no pueden ser curadores entre sí, por lo que la administración corresponderá a un curador. Excepcionalmente, durante la vigencia de la sociedad podrán entre ellos designarse curadores del otro por medio de una convención especial que conste en escritura pública, a título personal y gratuito, y previo al hecho que da lugar a la curaduría. Esos supuestos serían la declaración de interdicción de uno de los cónyuges o la larga ausencia de alguno de estos sin comunicación con la familia. Y respecto a la disolución, que suele ser el momento en el que es más importante estas normas, respecto a la disolución de la sociedad conyugal, reincorporándose el patrimonio reservado, figuras como las renuncias a los gananciales serían nuevamente aplicables, acogiendo también otra de las propuestas señaladas. Más respecto a los beneficios de emolumentos, la obligación a la deuda, es necesario terminar el estudio de la propuesta para que converse con esta figura del artículo 150 del Código Civil, cuestión que estamos haciendo en este momento. Desde el Ministerio, Presidenta y Senadora, por su intermedio, ha mantenido la posición desde que tomamos la tramitación de este proyecto, que fue también un compromiso que tomamos con la exministra Mónica Salaquet, que fue continuar el trámite, de que es necesario consagrar la igualdad y reconocerlas en la práctica como jurídicamente capaces, tal como hoy se encuentra establecido en otras normas. También hemos estado abiertas a todas las fórmulas posibles en orden de llegar a una norma que se ajuste tanto a los distintos principios que fundan el derecho de familia, también a lo que hemos contraído como obligación como Estado ante la Corte y, por supuesto, un principio de igualdad que pueda sustentarse en el día a día para las mujeres, en especial para la mayoría que son mayores y de las clases más populares y de sectores rurales, que son las que están más ocupando la figura de la sociedad conyugal. Gracias, ministra. ¿Senadora? Sí. Gracias, Presidenta. No sé si presentaron una propuesta, todavía no. Ok. Sería interesante conocerla, leerla. Comparto algunas cosas de las que dijo la ministra. Tengo dudas sobre todo en otro. Mire, mi duda principal, no hay un tema acá de principio de por medio, es dudas prácticas de verdad. Porque yo siento, y la ministra y otros senadores también lo han dicho, ¿no es cierto? Acá lo que de repente pareciera que importa más es que en el Código Civil esté y exista esta igualdad, como un reconocimiento a las mujeres, pero cuando uno lleva eso a la práctica, o sea, a mí más que eso esté escrito en un papel, lo importante es lo que se da en la práctica. Yo siento que, y creo que en esta materia, lo único que por años ha beneficiado a la mujer realmente es el patrimonio reservado. Es lo único que en la práctica le ha producido un beneficio real. Cambiar eso por escribir en el papel que ambos administran la sociedad conyugal, cuando probablemente en un número importante de matrimonios que estén casados en sociedad conyugal eso va a dar lo mismo, ¿no es cierto? En algunos casos quien administra la mujer en la práctica, en otros el hombre. El problema para mí es aquellos matrimonios casados en sociedad conyugal en que el hombre ejerce una presión o hasta una violencia sobre la mujer. No va a cambiar nada en ese matrimonio si usted dice que la administración es de ambos, porque ese hombre prepotente o violento va a obligar a la mujer a firmar lo que él quiera. Pero sin embargo le vamos a quitar a esa mujer lo único que de verdad la defiende, que es que si ella trabaja pueda tener un patrimonio reservado, que también de alguna manera la puede apartar el día de mañana de la violencia económica. Si tú tienes
al menos el producto de tu trabajo cuidado y reservado, que el día de mañana te puede apoyar para tomar una decisión de un mal matrimonio, es correcto, es efectivo y de verdad el eliminarlo por consagrar la administración conjunta, que siento que efectivamente uno podría decir, bueno, en términos generales, en situaciones normales, si hay administración conjunta, ¿para qué quieres el patrimonio reservado? Porque ahí la mujer va a proteger debidamente sus bienes, pero esto yo creo que hay que pensarlo en aquellos matrimonios que hay problemas, no en aquellos que son normales, en que probablemente dé lo mismo quien administra y que incluso muchos de ellos, aunque hoy día la ley diga que es el marido, lo termina manejando la señora o la mujer o quien sea. Esa es mi duda práctica. Vuelvo a decir, acá, para mí al menos en este tema no es un tema de principio, es un tema de qué es lo que realmente beneficia más a la mujer. Y yo siento hasta ahora que es el patrimonio reservado. Gracias, presidenta. ¿Ministra? Muchas gracias, presidenta. Al respecto, es precisamente buscando ese equilibrio que incluye además la obligación de dar cumplimiento al acuerdo de solución amistosa, es que hemos buscado fórmulas mixtas que ponen en realce y en práctica la posibilidad de ejercer el uso del 150 y del patrimonio reservado previa a una clara información, porque se modifican un poco las normas, pero también a propósito de que, dada la diversidad de matrimonios y mundos posibles que hay en cada matrimonio, hay efectivamente casos en los que no voy a decir la mantención, porque eso es ya cosa pasada, pero el ejercicio del matrimonio bajo la sociedad conyugal con un 150 con patrimonio reservado podría resultar más conveniente para determinadas figuras y por lo tanto es por eso que consideramos que el momento más efectivo para introducir esa apertura hacia mantener el patrimonio reservado es precisamente en las capitulaciones matrimoniales, de modo que declara esa posibilidad del patrimonio reservado desde un inicio de la sociedad. Por supuesto, estamos muy abiertas a seguir revisando lo que tiene que ver con, principalmente, y eso es el motivo de que no podemos entregar hoy día la redacción, porque tiene que ver sobre todo con la norma sobre la liquidación de la misma a partir de crear distintas alternativas, ¿cierto? Porque está la coadministración, entonces este 150 que de todas formas y contra lo que se suele entender como la igualdad formal, estamos abriendo esa posibilidad tan solo para las mujeres casadas para que puedan mantener esa posibilidad de obtener una protección especial a partir del ejercicio de la patrimonio reservado. Sí, senadora. Gracias, ministra. La duda que me queda, ministra, es, por su intermedio, presidenta, ¿por qué solo en las capitulaciones matrimoniales, que es al inicio, que es antes del matrimonio, ¿no es cierto?, en que es como el momento más feliz de las personas antes de casarse, ¿no es cierto?, no como que no se vislumbran problemas. No, entonces, a lo mejor, que pueda ser desde las capitulaciones matrimoniales o en cualquier minuto, porque yo no sé si hoy día alguien celebra o firma capitulaciones matrimoniales. Yo creo que las que se hacen son mucho más cuando hay gran cantidad de bienes de por medio, ¿no es cierto? Pero usted decía, y es verdad, la mayoría de las personas que hoy día todavía se casan en régimen de sociedad conyugal son las personas con menos recursos. No me las imagino celebrando una capitulación matrimonial, por sobre todo el momento de felicidad cuando uno contrae matrimonio. Los problemas generalmente se producen después, entonces a lo mejor poder mantener la posibilidad de, si inicialmente es un régimen administrado por los dos, que esta excepcionalidad pueda, ¿no es cierto?, durante el matrimonio también
darse. Gracias. ¿Sí, sobre el punto, ministra? Yo creo que basado en ciertos principios de autonomía podemos buscar una fórmula posterior. El punto tiene que ver también desde el punto de vista práctico, es que al momento de la disolución, precisamente uno de los puntos que más cuesta para poder comprobar o incluir cuestiones dentro del patrimonio reservado tiene que ver con la formalidad de lo que se quiere incluir, es decir, de los ingresos declarados. Estoy dejando aparte todos los debates que tienen que ver con enriquecimiento ilícito a costa del... pero creo que podemos buscar alguna fórmula y estamos abiertas a ellas para poder incluirla en alguna etapa posterior. Sí creemos, a propósito también de los mismos términos de la solución amistosa, que es importante incluir, reforzar en el proceso de información respecto a los distintos regímenes matrimoniales, fortalecer los deberes de información, porque precisamente lo que se detecta es que en general no hay conocimiento respecto de las implicancias no solamente de este régimen, sino en general, por ejemplo, respecto al régimen de participación en las gananciales. Creo que solo los contadores, presidente, por su intermedio, y los especializados. Y en ese sentido creemos que es una oportunidad de todas formas de fortalecer esos deberes de información, porque no tienen luego implicaciones solo, y esa es la otra derivada práctica, no tienen solo consecuencias en la disolución luego o en la administración, sino también en otros trámites y oportunidades que se presentan, como por ejemplo los que tienen que ver con emprendimiento, crédito, etcétera. Y es bueno reforzar eso, no solamente desde la educación financiera, sino ojalá también a la idea del matrimonio civil. Gracias, ministra, y gracias, senadora, por las preguntas. A ver, aquí varias cosas. Yo recordaba cuando dimos inicio a la discusión de este segundo punto en la tabla, que habían pasado 4 gobiernos, incluido este, por supuesto, donde hemos estado discutiendo las modificaciones o las reformas a la sociedad conyugal. Y evidentemente, gobierno de un punto de vista transversal, ¿no? Y por eso quiero partir señalando lo que decía la senadora Ensberger. Yo creo que aquí las diferencias que pueden haber no son ideológicas. No estamos hablando, incluso a propósito del primer proyecto en tabla, que pueden existir, o no estamos hablando incluso de que eventualmente se están vulnerando otras normas o eventualmente la Constitución, a propósito de lo que nos preocupamos siempre de resguardar, sobre todo en esta comisión, sino que estamos hablando de lo realmente práctico para que, si el ánimo de todos y de todas es proteger a las mujeres, no terminemos haciendo algo que las perjudique. Y es allí donde, que duda cabe, la eliminación o eventual eliminación del patrimonio reservado de la mujer es lo que levanta más suspicacia, ¿cierto?, o hace más ruido. El otro día, todo esto, conversando de este proyecto de ley con unos vecinos en Antofagasta, un señor me decía, oye, pero si antes, si no te casabas en sociedad conyugal era como un desprecio a tu señora, porque era como, no quieres compartir lo que hay en común, ¿no? Hoy día yo puedo entender, decía él, mi hija, no sé en qué estará casada, pero cada uno anda con sus cosas, se preocupan de inscribir lo que han ido adquiriendo con su nombre también, y eso da seguridad, en fin. Pero claro, cuando uno empieza a explicar, por ejemplo, y no me voy a detener en que sigue siendo el régimen legal supletorio o la regla general, a propósito, ¿cierto?, de que, bueno, si uno nada dice, termina casado en sociedad conyugal, pero sí en cuestiones que cuando yo se las comentaba le hacía a todo el mundo mucho sentido, incluido a él, que era esto de, por ejemplo, lo que pasa con el subsidio habitacional, con la vivienda adquirida por subsidio habitacional. Porque, bueno, todo esto recordemos cómo surge esta discusión hace ya mucho tiempo atrás, respecto de una persona, una mujer que quería vender algo que había heredado, o sea, ni siquiera estamos hablando de lo común, ¿no?, sino que era directamente lo que sus padres le habían dejado, y no pudo hacerlo porque, claro, había estado, entre comillas, separada de hecho hace mucho tiempo, y por lo tanto no tenía la autorización, porque se había casado en sociedad conyugal, para poder transferir ese bien. Pero insisto, en el caso, por ejemplo, del inmueble adquirido con subsidio habitacional, que duda cabe, y creo que a esta altura todos hemos estado en esos trámites, en esas entregas de vivienda, o sea, es la mujer la que ahorra, es la mujer la que saca adelante el cuento, es la mujer la que luego incluso puede inscribir la vivienda, ¿cierto?, a su nombre, pero como está casada en sociedad conyugal y después el marido, bueno, eventualmente se va, no puede hacer nada
que le permite la ley después de los 5 años, si no me equivoco, para arrendarla, transferirla si es que fuera necesario, ¿no? Pero bueno, ahí lo pongo como ejemplo porque creo que objetivamente ya hace sentido que pueda en definitiva hacerlo y poder modificar aquello por sí sola, ¿no? También, por ejemplo, lo que ocurre en cuanto a los bienes familiares, o sea, que sea de común acuerdo y no con decisión judicial y bastando la escritura pública, obviamente la subinscripción también en la inscripción de dominio o directamente ante la ausencia prolongada de uno de los cónyuges, normalmente es el hombre también que puede ir tomando decisiones de lo común. Entonces, yo creo que en este proyecto hay varias cuestiones que a mí no me deja de llamar la atención el por qué no han avanzado, porque son cuestiones que uno dice, bueno, por último se podría haber detenido en lo que levanta dudas, ¿no? Pero no era aquello que sinceramente yo me hubiese imaginado, ¿cierto?, que podrían haber tenido en ese momento, en esa oportunidad, los votos necesarios. Entonces, dicho eso, vamos a abrir un plazo de indicaciones. Estamos a 1, el lunes 15, sobre todo, ministra, se lo quiero decir, sobre todo para el Ejecutivo, porque efectivamente nosotros a lo mejor presentaremos algo para revisarlo más acabadamente, pero todos sabemos que el gran punto es a propósito del patrimonio reservado, para ver si podemos tener algún acercamiento y votar algo de común acuerdo, ¿no? Y si no, bueno, ya sabemos al menos cuál es la norma que tenemos, donde evidentemente hay votos a favor y votos en contra. Ahora, después de aquello, el lunes 15, ¿cierto?, para la Secretaría, yo creo que con 15 días, con semanas creo que es suficiente, pero después de eso a mí me gustaría votar, estamos en particular, así que empezar a votar estos temas que, insisto, partimos a lo mejor por aquello que no está cuestionado. La senadora hacía alusión a una propuesta que también hace sentido, ¿no? Son las capitulaciones o a lo mejor es más adelante avanzado el matrimonio, porque es allí donde eventualmente toma más sentido estos temas. Y porque a su vez toma sentido cuando, bueno, lamentablemente estos se terminan, pero sí hacerles el llamado de que todo aquello que puedan proponer del punto de vista de una modificación, eliminación o como llegar a terminar respecto al patrimonio reservado, que vaya en la línea de proteger a la mujer. Hoy día, o cuando surge este régimen, y por eso termina siendo no solamente la regla general a propósito de los supletorios, sino que porque objetivamente yo ponía un ejemplo súper común en una discusión, pero cuando la mujer, claro, no trabajaba, no tenía sus bienes propios, son muy pocos los que heredan algo, ¿no?, en Chile. Hacía sentido que pudiera participar de aquello cuando, por supuesto, está al cuidado de los hijos, de la casa, del hogar, de la familia y un largo etcétera. Entonces, cuidemos que la propuesta vaya en esa línea, porque yo creo que si va en esa línea, como no es una cuestión ideológica, como nadie está sesgado, digamos, en poder avanzar y tenemos que resguardar la protección de quienes están casados bajo este régimen, entonces no tengo ninguna duda que podríamos destrabarlo y avanzar en el proyecto. Así que hasta el lunes 15, plazo para indicaciones. Después de eso vamos a empezar a votar en particular en esta comisión el proyecto y avancemos, insisto, en aquello que no tiene mayores diferencias, no ha tenido mayor discusión. ¿Sí les parece? Ok. Señor secretario. Presidenta, en este instante, esta solicitud hay que presentarla en la sala del Senado, porque la sala la aclaro. De todas maneras, habría que hablarla con algún otro integrante de la comisión, porque en este instante no hay quórum suficiente para adoptar un acuerdo, pero cumplido lo anterior, se puede pedir perfectamente los plazos en los términos que usted señala, Presidenta. Mañana en la sala, entonces, y hablando con los otros senadores de la comisión, para avisarle, lo voy a solicitar, pero no creo que haya para cumplir con la formalidad, lo digo por si alguien nos está escuchando. Ok, entonces, por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias.